simplemente traigo algunas ideas que me gustaría que conversemos. Un poco a partir de la experiencia desde la sociología, de investigar y acompañar las luchas por la tierra y por el agua, pero también creo que todos los que están acá tienen sus experiencias más que valiosas, así que nada, conversemos de eso también, o principalmente de eso, de las experiencias de cada uno. Y yo en realidad, como lo primero que pensaba en este contexto de universidad pública y ciencias sociales, bueno, ¿por qué me parece a mí importante poner el foco en la relación entre los humanos y los no humanos, o lo más que humano, o la naturaleza, o como le quieran llamarlo? Porque no es un tema así como muy tradicional de las ciencias sociales, o sea, es, pero a la vez no, como que siempre ha sido muy ninguneado, ¿no? Y muy cerrado a la idea de los conflictos ambientales, y en realidad es mucho más complejo que los conflictos ambientales, ¿no? O sea, no se cierra al hecho del conflicto, digamos, ¿no? Como no, me parece que está bueno, o nos enriquece no cerrarnos solo a los momentos de conflicto o los conflictos explícitos, ¿no? Un corte de ruta, una movilización, una denuncia, que sí, que son importantes, de resistencia, etcétera, pero que hay todo un proceso para llegar hasta ahí, y sobre todo hay una defensa de un modo de vida que es lo que está en juego, digamos, en ese corte de ruta, o en esa denuncia, o en ese juicio, o en esa lucha por una ley, y que a veces eso no se ve, ¿no? Como que se estudia, se investiga o se acompaña el movimiento y su momento de lucha explícita, pero en realidad la vida, digamos, de ese movimiento, de esa comunidad, de esa organización, permanece, tiene como otra complejidad, digamos. Bartra, que es un psicólogo, creo que es mexicano, Ajá. hablaba de cómo lo externo, no lo de afuera, terminan siendo estas redes que nosotros formamos, que en realidad son solamente un reflejo de lo que interiormente hacemos, y también terminan siendo nuestros, ¿cómo se llama esto? Nuestras prótesis para eso, ¿no? Entonces también creo que un poco esta lucha se da porque vemos que esas prótesis cada vez van desapareciendo menos, y nuestra reproducción social se ve constantemente afectada por eso, ¿no? Pasa en las comunidades mugadas, o pasa en niños en barrios populares que no tienen acceso a un lugar donde jugar, o sea, algo así de simple como un lugar donde jugar, un lugar donde desarrollarse, un lugar donde conocer la naturaleza. Entonces creo que la lucha también va por ese lado, va por querer mantener esas redes y querer mantener esas prótesis culturales. Y sí estoy de acuerdo de que muchas veces cuando como científicos o futuros científicos sociales estudiamos cuando está en conflicto, o cuando ya estalló todo, cuando la problemática existe, ¿no? Ya desde que empezamos a la carrera es como, sí, pero problematízame esto, ¿por qué querés estudiar esto, no? Y a veces como, sí, yo quiero observar esto y quiero conocer a profundidad, no sé si realmente quiero problematizarlo o quiero conocerlo desde ese punto nomás. También por cómo las ciencias sociales nacen en sí, ¿no? Con esta idea de colonizar, de conocer que eso era una problemática para quienes estaban colonizando. Que hoy en día también somos una ciencia que se rebela contra esa idea e intenta desde construir esa idea y ser una ciencia como que, personalmente, como estudiante de antropología lo digo, no todos los científicos sociales deben pensar así, pero desde donde estamos, el conocimiento que estamos queriendo generar o construir con las personas que pertenecen a determinadas comunidades es desde ese lugar, creo, no solo desde el conflicto, desde el estamos peleando por tierras, no, es mucho más amplio eso. Estamos desarrollando por la reproducción social, que no vamos a tener acceso si no tenemos estas tierras, a la reproducción de conocimientos y de cultura que no se va a dar si no existe este espacio físico. Eso. Bueno, está todo dicho. No, sí, es eso mismo. No, está bárbaro. Al contrario, buenísimo. Sí, a mí me gusta mucho esta idea que vienen trayendo como cierto feminismo comunitario latinoamericano. No sé, está Lorena Cabnal,
y Delmi Cruz Hernández, de la idea de cuerpo-territorio, que es como... ¿Vas bien ahí? Y, o sea, esta idea de cuerpo-territorio que para mí, o sea, es como que es nueva y a la vez es algo que es un poco obvio también, pero como, y pensarlo como un tejido, ¿no? Nosotros le venimos dando esa vuelta, como la relación entre nuestro cuerpo individual, pero que siempre es colectivo, siempre es comunitario, y el territorio, no solo como la tierra, sino como todo eso que decías vos, ¿no? O sea, es el agua, es las relaciones sociales, son las relaciones espirituales, bueno, ¿no? Como todos esos flujos que hay, materiales, simbólicos y afectivos también, ¿no? Ayer estábamos en Tamanduá y estaban los niños ahí en el agua, pero a pleno, ¿no? Como... Y así la relación afectiva con el agua, sí, ¿no? Ese arroyo y, bueno, ahora que decía Ralfi, ¿no? Tipo, ya estoy con saudade de volver, ¿no? Claro, una relación afectiva con el arroyo. O sea, lo queremos ese lugar, pasan cosas en ese lugar. Como puede pasar en una costanera, ¿no? De una ciudad también. Son lugares cargados de emociones y de vínculos también, ¿no? Son lugares donde uno a veces va a llorar o a amar o a, ¿no? Como un montón de cosas. Y eso es re importante también. Y muchas veces queda como oculto atrás del conflicto. Y eso me parece que ¿no? Como que la lucha por la tierra es la lucha por la tierra, ¿no? Y en realidad es también la defensa de un lugar que nos hace bien en un sentido emocional también, ¿no? Parece una boludez, pero no tiene nada de boludez. Entonces a mí eso por un lado, ¿no? Somos naturaleza, o sea, somos ese flujo de energía, de materia, aunque... Dale. Es que también hay un punto que el capitalismo o el Estado también en algún punto quiere llevar esa pelea, ¿no? Porque, entonces sí, ¿para qué quieren esta tierra si no van a producir? En esta tierra podemos plantar tal cosa, acá se pueden tener animales, acá podemos poner ganado, entonces también llevan a esa discusión a ese nivel. Tipo, como que la tierra es solamente eso. Terminamos siendo solo personas funcionales al capitalismo. La tierra tiene que ser funcional al capitalismo, nuestro tiempo, todo. A mí personalmente me interesa mucho investigar acerca del tema de las temporalidades, de cómo percibimos el tiempo en determinados lugares, cómo percibes el tiempo siendo en Bugada, cómo percibes el tiempo en la ciudad. Eso a mí me interesa mucho, porque yo creo que muchas veces la escuela, cuando no tiene una línea clara y no terminan de entender qué es la educación intercultural, termina cayendo en eso, ¿no? De decir, la tierra se usa para plantar para esto y para esto. Nosotros, nuestro tiempo es lineal y tenemos que trabajar y hacer esto. Cuando la realidad del niño en Buda o de las personas en las comunidades no es la misma. El tiempo no se define igual. Y por lo tanto, la tierra no se define igual. Tipo, no es en sentido de superproducción o de producir demasiado para vender y poder hacer más, sino que tiene otra connotación. Va. No, pensando un poco en lo que dijiste sobre la relación afectiva con los arroyos, por ejemplo, pensando, por ejemplo, en la cosmovisión africana, el arroyo es un ser, es Oshun, entonces tiene un significado profundo para los Muga también hay seres ahí, para la concepción indígena como un todo, hay seres vivos que están ahí que, o sea, no es tan humanocéntrico de que necesitan la tierra, necesitan el agua como un recurso, como vos decías, pero sí porque están en contacto con estos otros seres, ya sean vivos que se puede ver, ya sean estos seres sobrenaturales, digamos, estos seres que no se ven, pero sí que están y eso parte que, de la familia. Claro, y eso también que otro día traducíamos un documental de un Buga brasileño y él decía que había plantado un árbol y justamente para él ese árbol era como un pariente, como un ser más de su familia, porque su hija tenía 1 año
cuando él plantó ese árbol. Entonces ahora el árbol tenía 13 y su hija 14, entonces acompañaba los procesos de crecimiento y de desarrollo de los dos seres. Sí, es que está lleno de esas relaciones. Pasa que eso, la traducción de la productividad y de la rentabilidad, ¿no? Como un embudo, ¿no? Que nos parte al medio. Pero bueno, es importante también porque incluso en las ciencias sociales pasa eso, ¿no? O sea, la mirada a veces incluso crítica marxista, a veces la más dura, ¿no? La más rígida nos lleva a eso. Después hay unos marxismos que revisaron eso, están buenos, pero a veces incluso pensamos en esos términos, ¿no? Bueno, ¿qué clases son? Son pequeños productores, entonces los MBA son terratenientes. Bueno, no, pará, o sea, claro, o sea, no estás entendiendo nada, ¿no? Como, no, viven de la renta de la tierra, no, o sea. Claro, porque el marxismo también fue planteado en un contexto y en un espacio distinto que hay que, si queremos seguir con estas teorías, hay que readaptar para otro contexto, otro espacio. El materialismo histórico pecando de falta de materialismo histórico en sí mismo. Exactamente. Pero bueno, tiene claves interesantes, que es importante volver también, ¿no? Porque incluso o hasta en lo más materialista, ¿no? O sea, en esto, la relación espiritual con un arroyo, con un río, está vivo espiritualmente, pero realmente está vivo porque tiene vida adentro que lo hace, por ejemplo, potable. Sin esa vida no sería potable, o sea, lo mismo que el suelo. Si el suelo no estuviera vivo no sería fértil, o sea, no, porque realmente tiene que estar lleno de microorganismos que liberen ciertas componentes que necesitan las plantas, o sea, es muy material también. O sea, parece místico y tiene su lado espiritual, pero también tiene un lado súper material que está ahí. Y después lo otro es que en esa relación humano-naturaleza o cuerpo-territorio también se expresan y se modulan por las relaciones de poder. Y eso muchas veces ha sido negado también en parte de la ecología más tradicional, que es como esta idea de que donde hay humano no puede haber naturaleza o viceversa, ¿no? Como el área protegida en esos términos, ¿no? Como el área prístina, así que no. Las reservas, ¿no? Las reservas naturales. Bueno, ¿qué es lo mejor para la ecología? La reserva natural. Y en realidad son formas de relaciones que están diagramadas por relaciones de poder. A veces institucionales, a veces capitalistas, a veces incluso dentro de las comunidades también hay relaciones de poder y hay que poder trabajarlas también, ¿no? Y no son solo lo que se ve como autoridad legítima y formal, ¿no? Las relaciones de poder son re complejas, son las relaciones patriarcales y otros tipos de relaciones que también se expresan ahí, que está bueno también tenerlas en cuenta, digamos, y que eso también hace, y muchas veces se olvidan las redes sociales, a la injusticia que después se expresa en las ciudades, ¿no? O sea, en Uruguay estamos empezando a ver más claro, pero los expulsados del campo son los grandes pobres y expulsados de la ciudad, o sea, son los que están en la villa, los que están comiendo en la olla popular, y si uno hace un poquito de materialismo histórico hacia atrás, son los que fueron expulsados, los que fueron esclavizados, los que fueron sometidos, entonces y que después son encima los que sufren o padecen las mayores injusticias ambientales, o sea, por dos, ¿no? Fueron expulsados de su tierra y después son quienes padecen más la falta de agua potable, tienen los basureros más cerca, tienen contaminación más cerca, entonces como doblemente injusto. Y eso también es como un clásico de las ciencias sociales, pensar la desigualdad, pero pocas veces se piensa en términos ecológicos, ¿no? Ahí, yo qué sé, hay mucha literatura sobre eso, pero bueno, creo que es medio obvio también. No hay que dar cosas por obvias. Nunca hay que dar cosas por obvias en las ciencias sociales. Está bien. Bueno, pero pienso ponerle el más conocido del pensamiento de la justicia o la injusticia ambiental es Joan Martínez Alier, que es español, pero bueno, como hay muchos latinoamericanos también, latinoamericanas estudiando y denunciando sobre todo eso, ¿no? Como esta idea bien básica que es que algunos concentran los beneficios ambientales, ecológicos, concentran flujos de energía y de materia y muchos padecen los problemas, ¿no? O sea, es la base de cualquier, por ejemplo, mega emprendimiento, ¿no? No sé, pensemos la soja, por ejemplo.
Bueno, hablando sobre esto del agua, hay hay dos empresas israelitas Ujú. que se están metiendo en diferentes partes del mundo y ahora se están metiendo a Argentina, en donde buscan acaparar todo lo que sea ríos, arroyos, acuíferos, agua, y controlar todo lo que es el sistema de agua, cambiar todo para tener un mayor control y para cobrar precios excesivos y controlarnos a través del agua o sacarnos dinero a través del agua. Claro. Sí, Mecorot. Y la otra no sé cuál es, pero Mecorot está en Uruguay también, llegando. Sí. Sí, ahí también está bueno pensar en la privatización, En Jujuy ya está. no solo como acaparar el agua y venderla como la vende embotellada o lo que sea, sino la contaminación como un proceso de privatización. Porque para yo poder venderte un bien, ese bien tiene que ser escaso. Claro, O sea, yo no te puedo vender agua si vos tenés acceso al agua. claro. Entonces, la mejor manera de venderte agua es que el agua que tengas en tus arroyos y cercana esté contaminada, esté inaccesible, ¿no? Entonces, como una forma, la contaminación es una forma de privatización, indirecta, ¿no? Pero que tiene como base, bueno, en Uruguay lo vivimos, o sea, nos quedamos sin agua por la escasez de lluvia y a su vez por el extractivismo brutal que hay, y en realidad fue una avanzada privatizadora en ese momento, ¿no? Claro. Entonces, a veces eso también se oculta, digamos, como no es una privatización directa de la empresa potabilizadora, pero sí puede ser indirecta a través de esos ciclos de contaminación que van en aumento. Y después lo otro, por lo que creo que es importante, porque bueno, todos estamos viviendo las consecuencias ambientales hoy, ¿no? O sea, nos parten la cara, tipo, o cambiamos los modos de vida o se nos va el mundo. Muchísimo, bueno, dale. Gracias. O sea, creo que hay una urgencia también en este tema, ¿no? Como no solo porque ha quedado fuera de las ciencias sociales, sino porque hay una urgencia de ser un tema central y que todas las disciplinas tienen para aportar: antropología, comunicación social, trabajo social, historia, todas tienen para aportar, la sociología también. Pero es como hay que dar un girito ahí ¿no? Como en general la ciencia social se centra en el tejido social, pero entender que ese tejido social es imposible sin un territorio, ¿no? Sin un lugar, lo que estaba diciendo vos, ¿no? Y sin todas esas relaciones que están ahí. Y también otra cosa es muchas veces estos discursos de que en realidad no hay tierras suficientes o no hay lugar suficiente, cuando sabemos que es una mentira del Estado y del capitalismo, porque el Estado es funcional al capitalismo al final. Y en Argentina pasa de que, no sé, la generación de lujo, la mía, realmente si no sabemos si vamos a tener un departamento, una casa o algo. Porque hay un gran problema con el tema del acceso a la vivienda, que es algo tan sencillo. Y después hay organizaciones como Techo o diferentes organizaciones que intentan hacer algo, pero la verdad es que es un problema estatal. Y otra vez, cuando lo resuelven, entre muchas comillas, que es como hacer estas casas o hacer esta... Otra vez no hay espacio real para que se desarrolle una vida digna, entre muchas comillas. Y otra vez, palabras que son tipo súper abstractas como digno. ¿Qué es digno? Digno es que tenga un baño, pero no tenga un poquito de luz en mi casa. Digno es que o sea, ¿qué es digno? ¿En qué términos estamos hablando de dignidad? También eso, no hay un lugar desde donde se pare para decir eso. A mí muchas veces he tenido problemas con diferentes luchas o conflictos internos míos igual, con el sentido de que se usan palabras súper abstractas para decir cosas simples, ¿no? Decir, lo indigno es que no tengan agua, que no tengan comida, que no tengan soberanía alimentaria, que los niños no tengan un lugar para jugar, eso es indigno. Y son problemáticas que no se plantean de la forma para mí que se deberían plantear. Y vamos otra vez a las discusiones mucho más a lo simplista de pensar que son problemas como no tener solo donde dormir, o no tener solo donde ducharme, o solo donde, no sé, ir al baño, cosas así. Claro. Que en realidad deberían ser conversaciones más amplias.
Y sí, entiendo igual que después estatalmente se corre, sí, pero si luchamos por eso, vamos a tardar más tiempo, y las organizaciones muchas veces pecan de simplistas otra vez al decir, no, por ahora peleemos por esto, en 10 años hagamos otra cosa, en 20 años, no, peleemos por todo ahora y sigamos con una lucha constante porque si no, no se puede. O sea, la verdad es que no se puede. Y lo hemos vivido todos, o sea, en la comunidad, ¿cuántos años se tardó en hacer el agua? Mi mamá en un principio, yo me crié en la comunidad hasta los 8 años y después nos mudamos porque el acceso al agua potable, no había acceso a agua potable. Nos enfermábamos constantemente con mi hermana. La escuela, si bien tenía hasta la primaria en ese momento, teníamos que ir hasta una escuela que quedaba en el cerro con Jordana, también nos enfermábamos más. Y es otra vez eso, el desarrollo, la reproducción social que deberíamos haber tenido en un momento, no es posible así. Y después caen en el discurso de no, ellos son los protectores de la tierra, ellos están cuidando y la tierra es de todos. No, la tierra no es de todos. La tierra es de 30 familias que se dividieron cuando se instituyó Misiones. O sea, es así de fácil. Y sigue siendo de esas 30 familias. O después caemos en discusiones vanas como con un veganismo súper plano que dice no comamos carne animal. Pero le compramos soja, compramos los granos que están hechos todos por Monsanto. O sea, ¿qué lucha ambiental realmente estamos teniendo? Y le estamos peleando al vecino de al lado que cobra 2 pesos y le alcanza para comprarse lo que puede comer, o le vamos a pelear a las grandes empresas que son las que están desmontando, las que están matando y las que producen animales como arena. Perdón, se re enojaba ella, perdón. Pero sí, como que siento que a veces a mí me pasa de correrme un poco de la lucha ambiental o ecológica por eso, porque se entran en discusiones que terminan simplificando todo, o terminan como endiosando la idea de las culturas indígenas, de las diferentes cosmovisiones. Porque es fácil decir todos somos Abya Yala, ponerme una bandera y salir, pero vos estás reconociendo que cuando decís Abya Yala o lo que sea, estás reconociendo a un montón de diferentes comunidades y pueblos que se reconocen de manera diferente, que tienen cosmovisiones diferentes, y también es entrar en esa a intentar entender todo lo complejo que es. Bueno, perdón, ahí si quieren aportar. Yo creo que lo digno desde mi punto de vista es tener un buen salario, un techo, una casa, agua, luz. O sea, eso para mí eso es vivir dignamente, que es desde mi punto de vista. Después también creo que ahora en este momento hay que luchar por todo, porque qué sé yo, por ahí si no nos involucramos de una forma u otra en diferentes luchas, no me meto ahí porque a mí no me toca. Bueno, después pasa esa lucha. Después ahí no me meto ahí porque a mí me toca. Después cuando me toca a mí, después no va a haber gente porque o ya se van a estar desplazados o van a estar muertos o etcétera. Después también con esto, bueno, de la tierra, ¿sí? Necesitamos más políticas y que la gente sea consciente de que tenemos como que informarnos o ver la forma de cómo crear diferentes políticas en donde cada persona o cada joven o cada familia por lo menos tenga derecho a tener una casa. Si hay tanta tierra en cada provincia o en todo el país, ¿cómo puede ser que estemos sufriendo por pagar un alquiler o que nos estén aumentando o esto y esto otro? Pero bueno, tenemos que ser más conscientes políticamente, salirnos del analfabetismo político, ¿sí? Y involucrarnos más de una forma o de otra. ¿Cómo querés decir? Dale. No, que también digno para... Fuerte para que te escuchen allá. Y fuerte para que te escuchen allá. O sea, como que es como muchas complejidades sobre territorio, qué es la vida para nosotros, las dualidades de la interculturalidad, de vivir en una comunidad, salir a la ciudad, defender la educación pública, pero
yo no puedo defender la educación pública si no tengo un territorio donde puedo ser yo. Claro. O sea, hay toda una cuestión, como dice Jenna, de como que no es tan simple así. O sea, no debemos simplificar tanto. Porque hay varias comunidades guaraní que no pueden salir a estudiar porque están concentrados en otra cosa, no tienen territorio. Y son desigualdades que estamos viviendo, o sea, en Misiones, o sea, entre las comunidades también. Por eso como que lo digno por ahí para alguien que sea una persona de una comunidad puede ser solamente tener suficientes hectáreas para poder desarrollarse como guaraní. Eso puede ser digno, no necesariamente tener un departamento o tener un trabajo fijo de ganar un salario, pero también como cambian un poco. Por ahí mi abuelo quería una vida digna, que sería como suficiente territorio para poder desarrollarse como un guaraní y tener sus plantaciones, o sea, tener su propia soberanía alimentaria, tener su propia comida. Pero por ahí la generación que viene no es esa, por ahí la vida digna. Puede ser que quiera salir a la ciudad y trabajar, volver a la comunidad y plantar, pero ¿cómo tenés ese equilibrio en estos momentos que son como tan complicadas? O sea, la globalización viene con todo y es muy pero posible tener esa alternativa de vida. O sea, eso hablábamos siempre con Dani, de cómo, o sea, al menos los que tenemos no sé si suficiente, pero tenemos territorio para poder criar bien a nuestros hijos, que tengan un arroyo para nadar, que tengan ese amor por la tierra, por la naturaleza, o sea, como que hay otras que por ahí no tienen esa posibilidad, y cómo luchamos entre todos para que todos podamos tener esa vida digna. Y, por ejemplo, salir a estudiar, dejar de lado un poco todo lo que de niña veía, por ejemplo, o sea, cómo mantenés ese equilibrio para estudiar algo occidental, pero pones tu parte de tu cultura para poder como sobrevivir en esos dos mundos, porque ahora es inevitable aislarse en la comunidad. Por ahí algunos, no indígenas que no entienden bien, piensan que es mejor que se cierren en la comunidad y hagan sus propias costumbres, y por ahí todavía no se acepta que vayamos a defender nuestro territorio con palabras en castellano, usar las leyes. Eso les molesta, parece. Pero bueno, es como, o sea, pensar en la vida digna, pero desde qué punto de vista también, desde una comunidad guaraní luchando por los territorios, o porque por ahí ni se puede pensar todavía en un salario porque aún no tenemos definido la garantización de nuestros territorios. Por ejemplo, ahora, o sea, las leyes que hay como que no es una garantía de que vamos a tener. O sea, es como poner el cuerpo y defender el territorio con nuestras palabras. O sea, porque con la palabra se consiguen las cosas. Pero igual como que compartiendo todo lo que cada uno dijo. O sea, todo es válido y todo, como que para que entendamos todas las complejidades que puede ser cada vida en otros territorios, urbano, comunidad. O también, ¿no? Cuando hablabas del abuelo, ¿no? De cómo él en un punto estaba re adelantado a lo que hoy en día es, ¿no? Porque él pedía tierra, documentos y educación. Y es una problemática que incluso hoy en día, después de tantos años, sigue siendo una lucha que muchas veces dentro de las propias comunidades no se da. Y la importancia de las tierras. Antes no existíamos no solo porque no teníamos tierras, sino porque tampoco teníamos una identidad, no teníamos un documento que nos reconociese como argentinos. Entonces también existía eso. Después la educación como una educación transformadora, y educar para construir, para aprender, para
para relacionarnos desde ahí. Porque también es cierto que, como decía, no nos podemos aislar, porque aislar lleva también a eso de, si no soy visible, no existo, y si no existo, no puedo demandar eso. Sí. Sí. Estaba pensando, justo ayer tuvimos esta conversación en el arroyo, hablando de la magia del arroyo. Hay una socióloga que a mí me gusta mucho, que se llama Raquel Gutiérrez, ¿la conocen? Raquel Gutiérrez Aguilar. Es mexicana, boliviana. Ella estudió mucho, acompañó mucho las luchas del agua, de la guerra del agua en Cochabamba, en Bolivia. Y después se fue a Puebla y ahí como que armó escuelas, ¿sí? de las tramas comunes y comunitarias, la producción de lo común y lo comunitario. Las guerras del agua. Se llamó la Guerra del Agua, fue una gran movilización en 2004, 2006 en Cochabamba, porque iban a privatizar, los barrios tenían autogestionada la forma de distribuir el agua y una empresa que les iba a hacer una jugada que les privatizaba, claro. Se paralizó la ciudad con corte, fue un quilombo general. De ahí viene ese video Abuela Grillo, no sé si ya viste. Sí, está Abuela Grillo y hay otra película muy buena que se llama también La Lluvia, que está García Bernal, es el protagonista. Está buenísima esa peli. Mírenla porque mírenla, está muy buena. Pero bueno, esta mujer, Raquel, que es brillante, realmente brillante, es como socióloga, filósofa, alucinante. Y ellas insisten en que las tramas comunitarias lo podríamos pensar para lo MBA, pero también lo podríamos pensar para tramas comunitarias en lo urbano, en lo rural campesino, no necesariamente en lo indígena, si bien se basan mucho en las formas de organización y de vida de pueblos indígenas en México, y mucho mirando la movida zapatista, digamos, no necesariamente solo para eso. Y ella y otra compañera se llama Mina Lorena Navarro, dicen, bueno, la trama comunitaria se basa en dos grandes cosas, digamos. Una es recuperar los frutos del trabajo, ¿no? La riqueza que se genera socialmente trabajando en un lugar, y trabajo no en un sentido asalariado, sino trabajo como metabolismo del humano con la naturaleza, que le da fuego, energía, le da comida, le da vivienda, le da ropa, le da un cesto, le da, como trabajo como el hacer en el territorio que te da el sustento, digamos, ¿no? La subsistencia. Y eso, ¿no? A medida que avanza el capitalismo, eso se vuelve asalariado, ¿no? Hay como ellas son como muy seguidoras de Federici de Rosa Luxemburgo Marx, ¿no? De esta idea de la acumulación originaria, ¿no? Cuando el capitalismo necesita expulsar a la gente de los territorios para dos cosas básicas, ¿no? Usar el territorio como un espacio explotable, digamos, como un recurso, y liberar a las personas para que sean asalariados y por lo tanto robarles parte de su trabajo, ¿no? O sea, en la medida que vos sos asalariado, sos trabajador dependiente, o sea, parte de tu trabajo te lo está robando el burgués capitalista, ¿no? Eso decía Marx básicamente, y léanlo, es un capitulazo, se llama Acumulación Originaria, pero sobre todo Federici después le da una vuelta de tuerca con lo de los comunes, ¿no? Parte de las tierras robadas fueron las tierras comunitarias. Y después ahora hay algunos más contemporáneos como Jason Moore o Bellamy Foster, pero acá en Argentina tienen a Horacio Machado Araoz, léanlo, es increíble también, que hablan como de estos ciclos expansivos del capitalismo, ¿no? El capitalismo necesita cada tanto expandirse comiendo territorio, porque necesita o materias primas, o trabajo barato, o alimento barato, son cuatro, o energía barata. Entonces cada tanto tiene que hacer un ciclo expansivo porque se empiezan a encarecer, digamos, ¿no? Los trabajadores se empiezan a sindicalizar, entonces empiezan a cobrar más caro, tienen otras exigencias, tienen organización, las materias primas se empiezan a desgastar, entonces ya no es tan fácil sacar el litio, ya no es tan fácil sacar el oro, ya no es tan fácil sacar el hierro, cada vez necesitan más tecnología más cara, etc. Lo mismo con la energía, se acaba el petróleo, entonces tenemos que inventar otra cosa, cada vez hay menos petróleo, es más caro. Entonces ellos lo que dicen es que el capitalismo necesita expandirse continuamente, pero estamos llegando a ese límite, que es lo que vio el abuelo de ustedes, ¿no? Ese límite del territorio es hoy.
¿no? Por algo hay tanta lucha por la tierra con los MBA, ¿no? Porque ya no tienen lugar por el cual circular libremente. O sea, y eso lo vio Dionisio hace 70 años atrás, ¿no? 50 años atrás. Muy pillo, ¿no? Muy inteligente. Pero ese límite es el que estamos viviendo hoy. Ya no hay casi territorio virgen, por llamarlo de alguna manera, sobre el cual arrasar para producir, para generar riqueza y a su vez para expulsar a la gente para que pasen a ser asalariados, ¿no? O sea, cada persona que es arrancada de su territorio pasa a ser un trabajador dependiente, por lo tanto, yo le puedo robar parte de su trabajo como plusvalía. ¿A qué voy con todo esto? Estas mujeres, volviendo hacia atrás, Raquel y Mina, lo que dicen es, las tramas comunitarias nos permiten reapropiarnos de esa riqueza, en la medida en que nuestro trabajo no pasa totalmente por el mercado, ¿no? Entonces, lo que yo hago no está siendo apropiado totalmente por otro. En parte, en las comunidades hay un poco de eso, ¿no? Como esas economías de subsistencia que no pasan por el mercado. Yo planto, voy al monte, recolecto, pesco, etcétera, y eso se generan economías bien de subsistencia, locales, de intercambio, ¿no? Esto que hablábamos, antes se plantaba maíz, sobraba sandía, entonces se regalaban, y la mandioca. Todo eso hace que esa riqueza de ese lugar y de ese trabajo no sea apropiado por un rico que me está robando esa riqueza. Y por otro lado, lo que dicen estas mujeres, se reapropia también la capacidad de decisión, y eso es central. Ellas dicen, bueno, el Estado pretende monopolizar las decisiones, ¿no? O sea, no, entre nosotros y el territorio se mete el Estado y se mete el mercado. El mercado nos roba la riqueza, o sea, el producto del trabajo, y el Estado nos roba la capacidad de decidir, ¿no? Que capaz que es una obviedad, pero no parece tan obvio después. ¿Por qué? Porque lo digno o lo indigno lo pasa a definir el Estado o los que están gobernando ese Estado, y lo deja de poder definir la gente. Entonces, lo que estamos discutiendo de qué es digno o qué no es digno, en el caso de Tamanduá, por ejemplo, es una muy buena discusión para una reunión. Y la gente que vive ahí, que está en ese territorio, que conoce los recursos que tiene y los que no tiene, puede discutirlo. Una persona en la ciudad no lo puede discutir. Y eso, ahí está la diferencia. ¿Qué puede hacer una persona en la ciudad? Exigirlo como un derecho para que el Estado se lo brinde en los términos que el Estado defina y con los recursos que el Estado tenga. Y ahí hay una diferencia central, ¿no? En que ese flujo de materia y energía que es una casa pasa a estar mediado por el Estado y por el mercado, porque en realidad lo que hace el Estado te da plata o le paga a una empresa para que te construya la casa, y vos vas a ir a esa casa seguramente en condiciones bastante precarias, etcétera. No va a tener un lugar para que los niños jueguen, o no va a tener sol, te va a morir de calor, etcétera, ¿no? Y sin embargo, cuando vos tenés autonomía, autogestión en un territorio, esa decisión la genera la comunidad. Después puede ser que le pida al Estado algunas cosas, o no. O puede ser que busque su manera de resolverlo con sus flujos de energía y de materia de ese lugar. Entonces me parece que ahí cambia la discusión, digamos, y de nuevo es recontra ecológico, o sea, es ecológico en el sentido de que está centrado en las relaciones de las personas con los territorios como flujo de materia y de energía. Digo porque a veces, no sé, a mí me ayuda mucho pensarlo como lo piensan ellas, de esto, de producir común. Es difícil también porque hay que discutir mucho y conversar mucho, y los lazos de confianza y los conflictos a la interna de las comunidades o de los colectivos, y a su vez nunca es puro, ¿no? Nunca es que tenemos total decisión sobre nuestra vida ni total decisión sobre nuestro trabajo, ¿no? O sea, a veces sí, vamos a necesitar hacer unas artesanías para manejar algo de plata porque la necesitamos, y seguramente ahí va a venir alguien que nos va a ofrecer vender un montón de nuestras artesanías y pagarnos un poquito menos por cada una, y se va a estar quedando con parte de nuestro trabajo y así, ¿no? O sea... Eu acho que eu vou falar em português. Pero yo traduzco. Hã? Entendemos português igual, né? Aham. Não, eu acho que, tipo, os Guaranis sempre foram assim, sabe? Sempre trabalhavam em conjunto dentro da aldeia. Por exemplo, eu acho que antigamente sempre tinha mutirões, tipo, se reunia as pessoas
para fazer roçado ou preparar terra, tipo, preparar a terra em um lugar para uma família e depois mudar no outro dia, limpar para outra família. Antigamente, eu estou falando antigamente, mas hoje em dia também tranquilamente poderia seguir desta forma em uma comunidade, tranquilamente. Pero hoy en día también se encuentra muy amenazado también esos costumbres, todas esas cosas, porque no sé, porque el Estado siempre quiere como que ayudarnos, como de alguna forma así, no, tenemos que llevar a la comunidad alguna cesta básica. Eso es, por ejemplo, de alguna forma va acostumbrando a esa comida, a ese alimento que viene de mercado, por ejemplo. Y uno va acostumbrándose a esos productos industriales y van preferindo esses alimentos industriais, processados. Assim. E eu acho que hoje em dia é por isso que vai mudando também toda essa organização dentro da comunidade. E é muito preocupante isso. Sí, hay como una capacidad seductora, ¿no? Sí. Del mercado y del Estado. Como que hay mucho asistencialismo con un intento de ayudar, pero al mismo tiempo parece que, no sé. No hay una construcción real, o sea, hay como un que necesita desde este lado, pero en realidad que no se construye una idea en común, no hay una interculturalidad real. Justo estábamos en un proyecto de educación intercultural y de una escuela nos pide la maestra Sergia de Pocito, nos pide que vayamos porque ella siente que los niños no están cantando las canciones, no están jugando nada en un lugar, ningún juego en lugar. Y lo preocupante que es que tenga que llamarnos a nosotros para que podamos construir con ellos con ella, con Sergio y con las demás maestras, estos cuadernillos de canciones y de historias, ¿no? Y nos juntábamos con las abuelas que fueron y era sentarnos a contar historias que para mí eran son elementales, incluso yo siendo medio yoruba, y uno no sabe lo que siendo eso, que son elementales, y yo digo, güey, qué loco que los niños no estén aprendiendo. Y en parte también es eso, es tipo el no, que en la educación formal no esté presente, que haya supuestamente esta ley de educación intercultural bilingüe, pero que al final, como intenta ser tan amplia y tan, otra vez, abstracta y allá arriba, y que no, porque vamos a escuchar lo que tienen las comunidades para decir, que termina cayendo en esto. Estamos educando a niños para que entren en esta lógica capitalista, para que quieran consumir esto y para que estén a favor de esto, en lugar de pensar en construir comunitariamente, tipo, ¿qué necesita el niño en Buda realmente? ¿Qué tiempos? ¿Cómo aprende? ¿Qué juega? ¿No? Entonces como que es también pensar desde ahí y desde cosas re simples, desde cómo se acomodan las sillas para que vos te sientes, desde dónde te sentás, que son como lógicas súper blancas y súper yorubadas que no tienen nada que ver con lo que es ser mujer. No, y eso no es que pasa solo dentro de la comunidad, dentro del mundo yoruba también creo que cada vez más los niños, los bebés están siendo frecuentados dentro de la institución cada vez más cedo. Tipo, los padres no tienen tiempo para cuidar de sus propios hijos y llevan a la guardería. Con un año ya como que se queda casi día entero así. Creo que cada vez más va pasando eso hoy en día, así, no solamente en el mundo. Sí, hay algo con esto también del Estado, del mundo de la intervención. No significa que haya que desarmar el Estado, bueno, yo qué sé, es una otra discusión. Pero, que podríamos tenerla también, pero... No, Hay estados y estados. pero quiero decir, en la lógica del Estado como monopolizando las decisiones, hay algo también de hacer sentir a la población como esta relación de carente-potente, ¿no? Como
la comunidad enviada carente de algo y yo Estado, yo técnico, profesional, sé lo que vos necesitas, ¿no? Yo soy el potente, vos sos el carente. Y ahí yo creo que cuando se está peleando por territorio, se está disputando eso también. Porque yo ya no dependo de vos para sobrevivir. Puedo ir a pedirte algo, pero si no me lo das, yo sobrevivo igual. O sea, y ahí hay una disputa más profunda del poder, digamos, como... Y en ese sentido yo puedo incluso hasta manejar los tiempos, ¿no? O sea, yo no lo viví, pero Bruno me contaba que cuando ciertas empresas quieren hacer ciertos negocios, por ejemplo con los bonos de carbono, los hacen pasar por la TI, ¿no? Y en la TI los hacen entrar, bailar, esperar. Y eso es poner al otro en un plano de, bueno, acá somos nosotros, ¿no? Como... Y eso no es menor, y en general, a nivel urbano, no sucede eso. O sea, nos es muy difícil tener colectivos fuertes y organizados como para ponernos en un pie de igualdad, de que podemos exigir, pero nuestra política, digamos, nuestro hacer el mundo, no se centra solo en demandarle al Estado, sino en hacer también. Nosotros hacemos por nosotros mismos, conseguimos nuestro fondo, generamos nuestra movida. ¿El Estado apoya? Genial, bajo nuestras reglas, ¿no? Que son, te pido esto. Muy bien. Gracias. Pero tampoco tienen que hacer la locura que hacen los chicos, de pelearse, de romperse todo. ¿No? Estoy de acuerdo. Está bien. Igual no nos estamos peleando. Ah, claro. Ustedes no. El video que salió fue el video de un solo día, que hubo una discusión que duró 5 minutos y se calmó todo porque se entendió. También creo que cuando hablamos de la lucha de la educación pública muchas veces nos quedamos en los videos de 30 segundos que tiene Instagram o TikTok, y la verdad es que la lucha no es así. Las clases, otra mentira que se dice es que las clases fueron tomadas, las clases siguen estando con clases públicas, todos seguimos aprendiendo. De un lado y del otro, ¿viste? No, están más o menos, pero son muy violentos, ¿eh? Pero los de izquierda que son violentos. Yo creo que más violento es que nos dejen sin educación pública. Yo creo que mucho más violento. Para mí es mucho. Son muy violentas las juventudes. Para mí es mucho más violento quedarme sin facultad. No, nadie va a quedar sin facultad. Nadie. El que quiere estudiar va a estudiar, porque necesito estudiar. Yo soy profesora. ¿Sabe qué? Yo sé muy bien lo que Gracias. Gracias. Que Dios la acompañe. Bueno, qué momento. Bueno, yo quería decir unas cositas con esto de la lucha del poder. Creo que es muy importante involucrarse en la lucha del poder, porque si no nos involucramos en la lucha del poder, tarde o temprano terminamos gobernados por idiotas, como está sucediendo ahora. Entonces, en cualquier estado, pequeño estado, comunidad, intendencia, es importante ir tejiendo. Hay una canción que dice: soy el tejido, soy el tejedor, soy el sueño y el soñador. Y bueno, a mí me parece muy interesante esa frase, porque hay que tejer, de una forma u otra, tejer con la política, tejer con la ecología, tejer con el arte, tejer con las amistades, tejer con la familia, con las comunidades, con las cooperativas, y ver la forma de, entre ir tejiendo, ir defendiéndonos. Por ejemplo, en Argentina hay leyes que protegen los arroyos, los ríos, las costas. Ahora, ¿qué pasa si le empezamos a dar más valor a todo eso? Si el agua es tan escasa en todo el mundo, los arroyos son tan importantes como los ríos, como la naturaleza, bueno, empecemos a trabajar provincialmente o estatalmente de que sean más valorados eso. Como un patrimonio provincial, un patrimonio cultural, un patrimonio argentino. Entonces, de una forma u otra va a ser más fácil defenderlo, porque va a estar más protegido. Pero bueno, hay que involucrarse, y tampoco podemos pelear todos los frentes, ¿sí? Cada uno tiene que ver qué fuerza tiene para qué lucha, y para cuál sí y para cuál no, ¿sí? Porque si no es un desgaste físico, y más ahora en esta época que estamos viviendo ahora, donde nos aumentaron la nafta, nos aumentaron la comida, entonces no podemos movernos tan libremente como antes. Así que bueno, eso.
ir tejiendo y ir ocupando los lugares de poder que nos pertenecen. Sí. Yo me quedo pensando en este doble juego también. A veces, por ejemplo, en Uruguay se peleó mucho la reforma constitucional del agua en 2004. Se ganó, se puso un artículo en la Constitución, etcétera, pero después progresismo y derecha te comen de maneras administrativas, ¿no? O sea, la bajada de ese artículo constitucional a una ley o a una ley que se efectiviza no sucede. Bueno, un poco como pasa con el... ¿Cómo es? Claro, la ley 26.160 que responde al artículo del 94, ¿no? Bueno, medio lo mismo, ¿no? O sea, por vía administrativa te bloquean lo que fue una gran lucha, ¿no? De hecho, a un nivel que incluso es contradictorio, ¿no? O sea, el Frente Amplio, por ejemplo, sacó una ley de privatización de agua a través de la ley de riego, en pleno periodo progresista. Acá teníamos de ministro a un gran arrocero, ¿no? Ni más ni menos, un mega empresario. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y en realidad era contrario al artículo de la Constitución, era una ley inconstitucional. Pero bueno, digamos, toda esa lucha que se canalizó en un partido y en este caso un plebiscito incluso, ¿no? Democracia directa, después está bien, está la letra ahí en la Constitución, pero si no hay cuerpos en los territorios defendiéndolo, es letra muerta. Entonces, hay algo de lo que hay que disputar, que estoy de acuerdo, en cierto espacio de poder, pero también no ser, no poner todos los huevos en el mismo canasto, ¿no? Como no todo es leyes, digamos, ¿no? Porque está bien, las leyes nos pueden ayudar, nos pueden incluso defender en ciertos momentos, nos permiten hasta conseguir una acción de amparo, una denuncia, etcétera, pero lo que realmente nos sostiene es el estar ahí en colectivo, en el territorio, tener... Y estas discusiones más de fondo, de la temporalidad, del tiempo que tenemos para la crianza. O sea, en definitiva lo que estamos disputando es un modo de vida, ¿no? Es eso lo que está en juego. Un modo de estar en la vida con los demás, humanos y no humanos, y un tiempo que tiene eso, ¿no? Una velocidad. Porque gran parte de la locura en la que vivimos es la velocidad de consumo, que en parte es completamente insostenible. O sea, el grueso de nuestro modo de vida está sostenido sobre la acumulación de tiempo del petróleo. O sea, el petróleo es tiempo acumulado, ¿no? O sea, es degradación de millones de años de materia orgánica que quedó ahí condensado. Cuando nosotros quemamos petróleo, estamos quemando tiempo histórico que nos da velocidad hoy. Pero eso es insostenible. O sea, solo de esa manera podemos ir tan rápido. Entonces hay algo ahí también para darle unas vueltas de tuerca, me parece, como del modo de vida, la velocidad, el consumo, la producción, sin echarle la culpa solo a los consumidores, pero sí que tenemos parte de la responsabilidad en esta locura y que es muy seductor. Hay algo ahí del mercado y del Estado muy seductor, muy cómodo. Hay algo de la comodidad ahí, que está bravo. Pasa que también nos han impuesto el tema del consumo del petróleo. Sí, entonces al habernos impuesto, no hemos trabajado o nos han sacado otras formas de cómo manejarnos sin petróleo, como por ejemplo manejarnos con agua, manejarnos con energía, ¿cómo se dice?, imantada o energía eléctrica. Entonces esta gente que tiene tanto poder y que tiene tanto dinero, que maneja todos los recursos del petróleo, obviamente no le conviene que se salga el petróleo del mercado, porque pierde todo su capital. Pero incluso aunque saliera y vos lo sustituyeras por otros tipos de energía, no podríamos sostener este ritmo de vida, ¿entiendes? Esta velocidad. O sea, porque cualquier otra forma de energía que no salga del subsuelo va a salir de la corteza terrestre, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay se está discutiendo mucho el hidrógeno verde, mucho. El hidrógeno verde se produce a partir de romper la molécula del agua en hidrógeno y oxígeno con energía que tiene que ser renovable, ¿tá? Eso trae un montón de problemas, porque primero vas a convertir agua en energía, o sea, vas a perder agua. Claro. Pero vas a perder el agua, o sea, claro, vas a romper la molécula, no es que la vas a contaminar, la vas a romper la molécula. Claro. Chau agua.
que se supone que se vuelve a generar donde se consume. En este caso, Uruguay va a exportar a Alemania, o sea, en Alemania se supone que se recupera esa agua, se supone. Pero además vos necesitas energía renovable. Esa energía renovable es paneles solares y molinos, ¿no? Claro. Producción eólica y fotovoltaica. La producción eólica y fotovoltaica tiene un montón de daños ambientales también ocultos. En la minería con la que se hacen los paneles, en la minería con la que se hacen los imanes de la eólica, en los problemas que va a generar todo eso de residuos, porque las aspas esas de 80 o 100 metros que tienen los molinos, después de 20 años no sirven para más nada, no se reciclan. Entonces hay lugares en el mundo donde los están enterrando, en España, en Estados Unidos. O sea, las líneas de alta tensión generan un montón de problemas en la biodiversidad. Ya se demostró que afecta, por ejemplo, genéticamente a las abejas, y las abejas no polinizan la zona donde hay líneas de alta tensión. Entonces te trae otras complejidades. Claro. Si vos querés sustituir toda la energía del petróleo con otras energías, no te da el planeta. Porque tendrías que detonar la corteza terrestre con minería y con producción de energía. Entonces, realmente el cuestionamiento es al modo de vida. Porque no, o sea, somos demasiado dependientes de muchísima energía. Muchísima energía, porque la energía es velocidad, ¿no? Entonces, y a su vez un montón de absurdos, ¿no? El estar apiñados en una ciudad hace que seamos más demandantes de energía. No sé, por ejemplo, la calefacción. O sea, si vivís en una zona rural, necesitas mucha menos calefacción. O sea, ¿no? Un día como hoy, si estábamos tomando ano, hacía este calor, ¿no? Claramente. Y así un montón de cosas como... Entonces, y ahí volvemos a las ciencias sociales, ¿no? O sea, estamos hablando de energía, materia, pero estamos hablando de la relación entre las personas, de cómo nos organizamos, de cómo son las relaciones de poder, de cómo nos imponen cosas, y de nuevo, cuál es nuestro rol en eso, ¿no? Que es súper difícil también. O sea, analizarlo, denunciarlo, problematizar, no problematizar, acompañar, no sé. Me parece que me enrollé demasiado. Es que uno se súper enrolla también porque al final, para mí es algo de que pecan la mayoría de los marxistas, es de no entender cómo Marx entendía al capitalismo y a la burguesía, como esta clase social altamente revolucionaria, y el capitalismo como un súper revolucionario. El capitalismo, vos le das algo, intentás luchar contra él y lo va a transformar en función de sí mismo, como decía, las energías renovables. Las energías renovables son tan funcionales al capitalismo como lo es el petróleo. No es una forma diferente. Entonces sí creo, al igual que vos, adhiero a eso, de que es una lucha contra el modo de vida. O sea, eso es lo que se tiene que poner en cuestión. Que sí es súper amplio, sí lleva un montón de discusiones, un gasto de cuerpos y de energías amplísimos. Pero no es como que el capitalismo también nos esté llevando eso. Claro. El capitalismo se lleva a millones de personas al día y les chupa un huevo, o sea, porque se mueren de hambre, se mueren de contaminación, se suicidan, no tienen tierra, en fin, o sea, son discusiones que hay que ponerlas en la mesa por lo que son, y si son una respuesta violenta es porque el sistema en el que vivimos es altamente violento. Es que sí. Y en algún punto no puedo responder pacíficamente a algo que está atentando contra mi propia forma de vida. O sea, para mí llega un punto en que todo bien, pero la violencia también termina siendo, como hablaba ya, termina siendo, ¿cómo se llama esto? No me da la palabra. La violencia termina siendo solo para un lado, y entonces no puedo responder a esto. Entiendo que la palabra violencia suena fuerte y suena como, no es que quiero salir a matar a alguien, tampoco, no es así, sino que me parece que a veces las formas que uno elige, como cortar una ruta, como ir a pararse, como hacer una marcha, se consideran violentas, cuando la realidad atrás de esa marcha y de ese corte de ruta es que nos estamos muriendo. Entonces, ¿qué es más violento? No es violento eso. Claro, pero en realidad el mundo es muy violento y lo viene siendo desde hace muchísimos años. Lamentablemente, si no nos violentamos o no es que nos enojamos. Ellos dicen que somos violentos, pero por el sentido de bajarnos, sacarnos poder a nosotros. Pero por suerte en nuestra Constitución tenemos nuestro derecho a protesta, ¿sí?
que obviamente en algunos lugares no se están cumpliendo, como por ejemplo en Jujuy. ¿Sí? En Jujuy hace 2 días a una comunidad de aborígenes los sacaron de sus tierras. Entonces, bueno, lamentablemente dentro de la política hay gente corrupta, y dentro de todos los ámbitos, así como en la facultad, en la comunidad, acá, allá, en todos lados hay gente buena y gente mala, gente corrupta y gente no corrupta. Y bueno, tenemos que ver la forma de identificarlos, no darles poder, y también lamentablemente este gobierno nos está poniendo en un estado de lucha. Hay una frase que dice que cuando te enfrentas contra el monstruo, trata de no convertirte en un monstruo. Pero bueno, es lo que está sucediendo ahora. Lo único que quiere el gobierno es que los colguemos a todos en la plaza o que les saquemos la cabeza. Porque con todo lo que están haciendo ya se están metiendo con todo, con los abuelos, con los trabajadores, con los indígenas, con los mapuches, con esto, otro. Entonces, ¿qué quieren? Si nos están atacando por todos lados, realmente quieren que nos enojemos de verdad y generemos una revolución no francesa, sino una revolución argentina, y saquemos a todo el gobierno que hay. Pero bueno, eso es violento, pero es lo que están llevando. Por ejemplo, hace como 4 o 5 miércoles atrás a los jubilados le están dando palo, gas pimienta, esto. ¿Y cómo puede ser? Sí, o sea, ya nos pasó antes esto, en el 2001, ¿sí? Y murieron como 40 personas murieron, y estaba la misma ministra de Seguridad. Entonces, ¿qué es lo que quiere el gobierno? ¿Que mueran 40, que mueran 100, que mueran 1000? Pero bueno, por suerte hay mucha solidaridad y se están activando diferentes tipos de luchas, pero bueno, no nos queda otra que luchar ahora. Lamentablemente tenemos que poner el cuerpo, porque si no, nuestros hijos o nuestras generaciones que vienen no van a tener nada.